Capricornio, bienvenida de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo, gracias por venir a ver mis videos. Vamos a ver qué tiene para ti este oráculo del alma, qué mensaje del alma viene para ti. Esta es una lectura temporal e intuitiva, entonces en el momento en el que la encuentres es el momento indicado para que escuches este mensaje. Si la lectura resuena contigo, déjamelo saber en los comentarios. Si no resuena contigo, déjala fluir y mira tus otros signos, tu ascendente o tu lunar, de pronto resuenen más contigo. Vamos a ver, Capricornio, ¿qué viene para ti? Lealtad, moralidad, disciplina y acción. Muy Capricornio. Soledad e intensidad. Vamos a ver. Y en la base de la baraja tienes moderación y discreción. Sagitario, Sagitario Capricornio. De pronto estás lidiando con un Sagitario en tu vida. Estás pasando por una época de un poco de soledad en tu vida. De pronto te sientes un poco solo, Capricornio, un poco solo, Capricornio. De pronto te sientes que perdiste algún amor, que perdiste alguna amistad, que perdiste a alguien en tu vida. Esta carta representa mucho pérdidas y lo estás viviendo con mucha intensidad. O de pronto algún ciclo del pasado que por fin se cerró, que ahora sí sientes que por fin se acabó, que se terminó, que el contacto se rompió y te está pesando mucho ese dolor. Te invitan a que todo lo hagas con discreción, con moderación, es decir, ¿tienes derecho a sentir esa soledad? Claro que sí, tienes derecho a sentir esa tristeza, pero de forma moderada. No debes caer en el punto de llegar hasta una depresión, de que no te quieres levantar de la cama, de que no quieres hablar con nadie ni saber nada de nadie, porque no puedes dejar caer tu energía y tu alma hasta ese punto. Vívelo, pasa ese momento de tristeza, de soledad por esa persona, pero reflexiona al mismo tiempo que no estás totalmente solo, Capricornio. Es una persona que se quedó atrás, es una persona que se fue, pero sigues teniendo a tu familia, a tus amigos, a la gente que te rodea, a la gente que es muy leal a ti, a la gente que está ahí contigo independiente de lo que hagas, independiente de lo que ocurra, de lo que haya pasado. Hay gente que es muy, muy leal a ti y que te va a acompañar en este proceso tal vez de tristeza y de soledad, como de duelo por el que estás viviendo. Puede ser también la muerte de alguien o el fallecimiento de algún familiar cercano. Te piden que tengas disciplina y tomes acción. Capricornio ya es una persona muy disciplinada, pero te piden que tengas disciplina en cuanto a otros aspectos que no sean lo económico y lo laboral, sino a tu vida. Que tomes acción de tus hechos, que empieces, mira la carta que sigue, a hacer reflexión e introspección de qué quieres hacer, para dónde quieres ir, cómo te gustaría que tu vida cambie. Haz ejercicio, sal a trotar, activa tu mente, no te quedes estancado en esa energía de soledad, Capricornio. Toma acción de tu vida, busca una meta y dirígete hacia allá. Si quieres ser más feliz, dirígete hacia allá. Si quieres tener, no sé, un mejor físico, ser más fit, no sé, a lo que tú quieras, coloca la meta y ve caminando hasta allá y sé disciplinado para lograrlo. Ese tipo de actividades te van a ayudar a salir de esa tristeza por la que estás pasando, de esa soledad por la que estás sintiendo y te va a ayudar a conocer más gente. Vas a conocer gente nueva, nuevas oportunidades, nuevos proyectos que te van a hacer sentir diferente y van a hacer que dejes esa soledad atrás. Y de todos modos recuerda, no estás totalmente solo. Es un proceso y es un momento. Bastos, espérame, revuelvo acá. 8 de bastos. Ay, las cartas están pero alborotadas hoy. Ya en otra lectura ya me pasó que no querían dejarse barajar. Paramos ahí, ¿qué más sale? 4 de copas. Espadas. Estás pensando mucho las cosas, dándote muy duro con lo que está ocurriendo. 5 espadas, más espadas, 4 de oros.
el 9 de bastos, pero está al revés. Las cosas van a mejorar. La luna. Tal vez era un Piscis con el que estabas lidiando. Las cosas van a avanzar rápidamente, van a mejorar, va a haber un cambio, vas a salir de esa energía de tristeza rápido. A pesar de que tú estás en esta sensación de no quiero ir a nadie, no quiero ver a nadie, no quiero salir de mi casa, no quiero nada, como que quieres sumergirte en ese dolor, quieres sumergirte en pensar, en analizar, en darle vueltas por las noches, en por qué me siento sola, solo, por qué estoy así, por qué pasa esto, y tú quieres quedarte ahí, las cosas se van a mover muy rápido y llega justicia a tu vida. Es una sensación de que vas a abrir los ojos por justicia. Tal vez tú te sumergiste en un punto ya muy hondo donde no quieres salir, pero esa justicia te va a mostrar que esa soledad que tú sientes no es tan real y que tras esa soledad habían muchas mentiras, muchas cosas ocultas, muchos secretos, muchas cosas que no se dijeron, muchas cosas que te ocultaron, que tal vez idealizaste a esa persona o esa situación del pasado por el que te sientes en soledad y en tristeza. Esa luna te va a mostrar que con esa persona hubo egoísmo, mentiras, engaños, que era una persona tal vez manipuladora, si es una persona, si es algo amoroso, y que perdiste dinero a raíz de esa persona, que fue una persona mezquina, que fue una persona odiosa, y tú no veías nada de eso, y empiezas a salir de ese dolor. Esta carta salió al revés, empiezas a dejar de sentir esa tristeza y esa agonía y dejas todo atrás, es como que sientes que por fin alguien vino y te abrió los ojos y te dejó ver qué era lo que realmente estaba pasando y te dejó ver qué fue lo que ocurrió en tu pasado que no era tan perfecto como tú lo imaginabas y te da la fuerza para seguir. Te da la fuerza para seguir soñando, para seguir luchando, para emprender cosas nuevas. Vas a emprender cosas nuevas, vas a empezar a construir un nuevo futuro, un nuevo plan de vida, vas a empezar a forjar lo que tú quieres forjar. Si quieres tener más dinero, vas a empezar a luchar por eso. Si quieres que tu empresa mejore, como que haces un cambio de chip completamente. Te empiezas a cobijar más de tus amigos, empiezas a salir, ya no te quedas encerrado en tu casa, Capricornio, pensando en la tristeza y en la soledad, sino tomas la lealtad de esas personas que están cerca a ti, que quieren ayudarte y decides salir. Decides irte, decides empezar a pasear, a buscar tus amigos, a volver a salir a tomarte algo, empiezas a tener opciones, puede ser en el amor, puede ser en lo económico, pero opciones. Que tú decías, pensé que tenía cerradas las opciones de todo, pero no. Tienes más de una opción de dónde escoger, de qué futuro te quieres ir, de qué camino quieres coger, de si quieres viajar, de si quieres explorar el mundo. Como que se van a abrir tus ojos a un montón de posibilidades en el momento en el que descubres esas mentiras que habían en el pasado, en el momento que te das cuenta que esa idealización de alguien se rompe, que esa percepción de soledad, de agobio no es tan así, que no estás totalmente solo, que no se te acabó el mundo por la persona que te dejó. Empiezas a ver ese mundo nuevo, vas a querer viajar, empezar a hacer muchas cosas. Puede que conozcas a alguna persona, un Libra, una energía muy de aire, alguien que esté ahí contigo, que quiera viajar, que quiera impulsarte, que quiera como impulsar tu carrera y decirte, vamos porque vas a tener abundancia económica y lo que viene es dinero y dinero y dinero. Y a quien no le gusta el dinero. Entonces esta persona también te va a ayudar y te va a impulsar, pero todas estas cosas se empiezan a traer a raíz de tu cambio de actitud, Capricornio, a raíz de que logras ver lo que realmente estaba pasando. También empiezas a tener un cambio físico en ti, o sea, empiezas a hacer como más ejercicio y notas como tu cuerpo más tonificado, te sientes muchísimo mejor, te sientes con menos como pesadez, como que, ay, antes te sentías como sin ganas, como con tristeza. Si estás pasando por alguna depresión, porque hay muchas cartas de depresión, hacer ejercicio es una gran solución. Claramente puedes buscar ayuda con un psicólogo, alguien que realmente sepa, yo solo doy una guía acá, pero sí sé que hacer ejercicio siempre es una ayuda con la depresión
salir y correr y trotar hace que tu cuerpo físicamente, hormonalmente cambie y haya cierto estímulo para que sientas más motivación de hacer cosas, te sientas más vivo, con más energía y date al mismo tiempo como ciertos gustos. Si no trates de guardarlo todo y ahorrarlo todo y esperar para un futuro que me jubile, sino si hoy tienes ganas de comerte un helado, cómetelo y date el gusto. Si, no sé, anhelas ver una película, así estés solo, ve o sola, ve la película. Date esos pequeños gustos que dan esa felicidad, que lo ayudan a uno a salir de esa tristeza y decir, bueno, yo puedo ver una película y no necesito estar con mi expareja, puedo pasear, puedo hacer cosas yo solo o sola. Aprende a amar esa soledad. Ese también es uno de los pasos importantes, aprender a amar la soledad, aprender a amar el hecho de estar solos. Yo sé lo difícil que es porque yo lo he visto, uno lo vive, uno pasa por esa etapa de la vida, casi todos pasamos por esa etapa de la vida en la que uno siente que necesita a la otra pareja, a la otra persona, que necesita a su pareja, que necesita a alguien para hacer las cosas. Pero lo que esta lectura te quiere decir es, no necesitas a nadie, puedes apoyarte en tus amigos, puedes encontrar una pareja nueva a futuro, pero no necesitas a nadie para ser feliz, para sentirte completo. Entonces, busca esas actividades que te hagan feliz, busca esas actividades que te hagan, no sé, pasear, moverte, salir de tu zona de confort, que te ayuden a explorar cosas nuevas para que salgas un poco de esa energía de tristeza y de soledad y empieces a explorar otro mundo. Haz esa introspección y esa reflexión que nos salió al principio de ver qué cosas quieres hacer en tu vida, qué te gustaría cambiar, qué te gustaría mejorar, qué te gustaría dejar. Haz meditación, haz yogas, todas las cosas que te ayuden a tener como un balance más grande en tu vida, a tener como un yin y un yang, como puedo estar triste, pero también puedo estar contento, puedo pasear, puedo a veces pensar en mi pasado, pero sigo adelante y no me quedo estancado. Y tienes el mundo a tus pies, tienes el mundo para que las cosas mejoren, para que las cosas avancen. No te vas a quedar estancado. Y esa sensación de traición, esta carta es muy diciente en este tarot, esa sensación de traición, de que te apuñalaron por la espalda, de que te engañaron, se va a acabar. Se va a acabar, ya no va a estar más ahí, ya no te vas a sentir así. ¿Quién sabe qué te hicieron? ¿Quién sabe qué te hizo esa persona de tu pasado? O puede ser que de pronto hubieras tenido una relación por mucho tiempo y de la nada te dejaron, pero sientes mucha soledad y mucha traición. Y deja de pensarlo por las noches. Las noches es un momento de tu vida en el que no estás durmiendo, no estás agobiando, te estás agobiando. Todas estas espadas representan pensamientos y tienes varias cartas de eso. Entonces, no te agobies por las noches pensando, trasnochándote en el qué pasó, en el por qué estoy solo, por qué estoy sola, por qué, porque estás dando un círculo del que no vas a salir. Enfócate en tu futuro, en lo que tú quieres hacer, a dónde quieres llegar, a las opciones que quieres que aparezcan, a mejorar tú como persona, a crecer espiritualmente y vas a ver cómo las cosas se van a dar. Es un momento de introspección, es un momento de reflexión, es un momento un poquito duro que te va a forzar a salir de esta sensación de tristeza, pero lo vas a lograr. Así que, pues esto es todo por hoy, Capricornio. Espero que la lectura te haya ayudado. Mis mejores deseos, mis mayores bendiciones y déjame saber en los comentarios si te identificaste con la lectura. Nos vemos en una próxima lectura. Adiós.